Mira, cada noche durante esta semana voy a abrir la palabra de Dios en un salmo glorioso. Yo me gustan mucho los salmos porque me recuerda mucho mi infancia. Cuando crecí, yo crecí en un hogar adventista y tuve el privilegio de que mis padres nos hicieran culto familiar. Así que siempre mi papá, mi mamá nos procuraban hacer culto familiar. Ahí recuerdo ese himno maravilloso, por la mañana, oh Señor. 38 en el himnario viejo, en el nuevo no me acuerdo. Así que por la mañana, oh Señor. Y cuando ese himno terminaba, había que estar en la mesa, sentado en el culto en la mañana, a veces 5:30, 6 de la mañana, porque papi tenía que irse a trabajar en el concho. Mi papá era concho allá en la ZP, y yo recuerdo que había que estar en el culto, ¿verdad? Porque papi se iba a ir, y entonces mi mamá siempre nos leía un salmo hasta que nos aprendiéramos ese salmo. Así que este salmo tan conocido, el Salmo 23, me tocó aprendérmelo de niño. Este salmo tan conocido es el primer salmo que yo quiero utilizar en el día de hoy para llevar esperanza. Mira, dice así: Jehová mi pastor, dice el salmista, nada me faltará. Lo más interesante es que cuando David escribe este salmo, todo le estaba faltando. Este es un salmo de fe porque en el momento en el que es escrito, está aconteciendo en la vida del rey exactamente todo lo que él dice que tiene en el salmo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero la verdad era que todo le estaba faltando. Él estaba en una cueva, él estaba huyendo, él estaba por allá escondido para buscar la comida. Era todo un aparataje. Las familias que los acompañaban diariamente se le acercaban tratando de preguntar por seguridad. Y David dice: Jehová está conmigo, nada me va a faltar. Lo que David está diciendo es ese ejercicio de fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Esta fórmula de fe la encontramos nosotros muchas veces en la Biblia. Cuando Dios le dice a Abraham: tu generación, tu descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. O sea, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Esas son las palabras de fe de Dios. Dios llama libres a aquellos que están esclavos, pero lo llama libre porque Él los está viendo en lo que van a hacer con su ayuda. Así que Dios utiliza mucho esa fórmula de fe, y en la Biblia nosotros vamos a ver mucho esa fórmula de fe. Así que encontramos nosotros esa fórmula de fe aquí en el Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que el salmista está diciendo es: si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Aunque yo esté pasando necesidad en este momento, Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Una seguridad, una convicción de llamar las cosas que no son como si fueran, únicamente porque Dios está ahí y porque Dios está a cargo. En medio de toda esta dificultad, yo quiero invitarte a que, como el rey David, usted y yo podamos llamar las cosas que no son como si fueran. Usted y yo podamos llamar esa fórmula de fe, aplicarla a nuestras vidas. Llamar las cosas que no son como si fueran. Y entonces David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque me está faltando todo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira qué interesante. Este salmo es un salmo precioso, no únicamente porque es uno de los salmos más conocidos, sino es un salmo precioso porque tiene un estilo de escritura rico, un estilo de escritura hermoso de acuerdo a la literatura y a la poesía hebrea. Este salmo, además de estar en una estructura de quiasmo, también está en una estructura interesante, porque este salmo utiliza dos figuras. Utiliza dos figuras para David ejemplificar lo que Dios significa para él. La primera figura, él se coloca como una oveja y Dios como su pastor. Y entonces David dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Él está utilizando un lenguaje de oveja. Él se está considerando una oveja y Dios es su pastor. Él se está autodescribiendo como una ovejita y Dios siendo su pastor. Si Jehová, que es mi pastor, está conmigo, nada me va a faltar.
Si Dios va conmigo, nada me va a faltar. Mira, si Dios me acompaña, nada me va a faltar. Porque Él me va a hacer pastar en lugares de delicados pastos. Allí yo voy a descansar, porque Jehová está conmigo. Como una ovejita que entrega la confianza plena, completa y total en su pastor. Siguiendo al pastor. Comiendo en el lugar que le dice el pastor. Escuchando la voz de su pastor y yendo detrás de él. Caminando junto a su pastor. Así que David, la confianza que coloca es una confianza ciega. Hablaba yo con una doctora en terapia familiar y me decía ella, la esposa del pastor Durán, una persona muy querida por nosotros, Amarilis Recio. Y entonces Amarilis nos hablaba nos hablaba de la obediencia ciega, hablando de la crianza de los niños. Y decía y ella nos explicaba y decía, mira, los niños tienen una obediencia ciega. En los primeros años de los niños, ellos adquieren una habilidad, si se le pudiera llamar así, de obedecer a ciegas. El niño no cuestiona al papá, el papá le dice, bájate y él simplemente se va a bajar. El papá le dice, ven y él va a ir. El papá le dice, no vayas y él no va a ir. Y entonces ella decía, cuando los niños no desarrollan esa obediencia ciega, se le hace muy difícil desarrollar la confianza en el futuro. Hacía ella ese análisis. Pero el detalle de acá no es hacer el análisis y en el futuro. No. Lo que yo quiero que tú entiendas es que David había desarrollado una obediencia ciega. Lo que está diciendo el texto era que David se creía como un niño delante de Dios. David se creía como un bebé, como un niño delante del Padre. David se creía como un niñito delante de su papá. Como una ovejita tierna delante del papá, con una obediencia ciega. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque todo me está faltando, aunque estoy viviendo en escasez, aunque estoy metido en una cueva y no tengo un colchón cómodo para dormir, aunque estoy metido en una cueva y de repente la comida, conseguirla se me hace difícil, aunque no tengo un lugar, un techo donde dormir con tranquilidad, aunque se me fue prometido que voy a ser rey y yo fui ungido como rey y todavía no lo soy, aunque estoy esperando, yo quiero que se entienda que Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, nada me va a faltar. Es una obediencia ciega, es una obediencia de niño a su papá, esa ovejita tierna que sigue al pastor, obediencia ciega. Y ese es el tipo de fe que usted y yo debemos de confiar al Señor. ¿Cómo yo creer en Dios cuando las cosas parecen estar en mi contra? ¿Cómo yo creer en Dios cuando de repente mi matrimonio se está cayendo a pedazos? ¿Cómo yo creer en Dios de repente cuando mis hijos se apartan de la iglesia? Traté de darle el mejor ejemplo. Traté de que conocieran al Señor, de llevarlo siempre a la iglesia, de leerle su escuela sabática, de siempre ponerlo en los clubes, de que participaran. Pero de repente llegó la edad adulta y el muchacho se fue. Y el tiempo cambió y todo se hizo diferente. Y de repente, ¿cómo yo ahora voy, que Jehová mi pastor, nada me faltará? Y ahí viene esa tentación humana de nosotros querer hacer cosas. Ahí viene esa tentación humana de nosotros querer tomar el control. De nosotros hacer como con nuestra fuerza humana. Hacerlo por nuestra propia fuerza. Hacer lo que nosotros entendemos que es mejor. Que es lo que más le conviene a mi familia. Que es lo que más le conviene a mis hijos. Que es lo que más me conviene a mí o a mi matrimonio. Y tomamos decisiones de divorcio, decisiones de separación, decisiones de abandonarte, de echarte de la casa, decisiones de perder la fe. David, en medio de todo eso, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque aparentemente todo me falta, nada me va a faltar. Él es mi pastor. Aunque yo no tenga pastos delicados para comer, en Cristo Jesús yo voy a comer en pastos delicados. Aunque yo no tenga agua ni reposo porque estoy huyendo de mis enemigos y pareciera ser que me van a agarrar, yo quiero que se entienda que en Cristo Jesús yo estoy seguro, reposando. Oiga bien, en medio de la angustia él reposaba. En medio de la persecución, David decía: yo reposo en el Señor. Él encontraba reposo en el Señor. Por eso el libro de Hebreos habla de ese reposo que hay en Cristo Jesús. Porque cuando usted está en Cristo con obediencia ciega, usted encuentra reposo. Y es lo que David está diciendo que encuentra. Reposo. Jehová mi pastor, nada me faltará. En aguas, junto a aguas de reposo me pastoreará. Va a confortar mi alma. Le va a dar fuerza a mi alma. La va a confortar.
No está diciendo aquí el texto que el alma no iba a sentir de repente desilusión. No está diciendo el texto de que no iba a haber tristeza. No está diciendo el texto que de repente iba a tambalear en algún momento. De hecho, cuando el texto dice confortará mi alma, para que algo sea confortado, tiene que faltarle confort. Para que algo sea confortado, tiene que haber el escenario para que se preste ese conforte. Por lo tanto, cuando David dice que Jehová lo conforta, lo que él está diciendo, yo necesito que me conforten. Yo necesito el cuido. Yo necesito sentir esa confianza de cuido por Dios. Yo necesito eso. Y lo encuentro en Dios. Cuando tú necesitas confort, cuando tú necesitas ese espaldarazo, ¿dónde lo buscas? ¿Dónde lo encuentras? ¿En qué lugar lo hallas? ¿En un amigo? ¿En el oído de un ser querido? ¿Dónde lo encuentras? ¿Necesitas confort en tu vida matrimonial? ¿Dónde lo encuentras? ¿Hablando con alguien? ¿Dónde encuentras ese confort? ¿Necesitas confort en tu trabajo? ¿Dónde lo encuentras? ¿Maltratando a alguien? ¿Juzgando a alguien? ¿Señalando a alguien? ¿Necesitas confort en tu vida de fe? ¿Pero dónde lo encuentras? Tratando de hacerte el fuerte y que tú eres el más perfecto y el que falla. ¿Dónde lo encuentras? David lo encontraba en Dios. David lo encontraba en su papá porque tenía fe ciega, confianza ciega. Y entonces, en la segunda parte del texto, en este versículo número 4, él habla del valle de la sombra y de la muerte, no va a temer. Aunque camine por el valle de la sombra y de la muerte. ¿Sabes una cosa? En los pastores en aquella época, en aquellas tierras, habían ciertas hondonadas y habían ciertos lugares en donde de repente habían matorrales por un lado y había alguna cañada por el otro lado. Y allí en las piedras grandes de esos lugares, en las cañadas, en las hondonadas, en los matorrales, se escondían animales depredadores. Se escondían lobos, se escondían animales que mataban a las ovejas. Y entonces eso era un valle de sombra y de muerte. Era un valle de sombra. Era un valle de muerte porque de repente podía venir el animal y comerse la ovejita. Y entonces David dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, aunque ande caminando por un valle inseguro, aunque ande caminando por un valle que me pueden atacar, que me pueden atormentar, yo confío en el Señor. Yo no voy a temer mal alguno porque Dios está conmigo. Yo no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo y porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento porque tú estás conmigo. La confianza de David, ciega, estaba infundida en la presencia de Dios que estaba con él. Él entendía que podía confiar en el valle de la sombra y de la muerte porque Dios estaba con él. Hermano, yo necesito que usted entienda en la noche de hoy. Querido amigo y hermano, entienda, miembro del norte, miembro de nuestra iglesia de PV, hermano que nos escuchas a través de los diferentes lugares. Yo sé que a lo mejor es tarde en otros estados, pero tú que a lo mejor estás levantado sin poder descansar y dormir tranquilo, yo quiero que tú entiendas en esta noche, nada que temer porque Dios está contigo. La presencia de Dios garantiza. La presencia de Dios garantiza la confianza. No temeré porque tú estás conmigo. Él no temía porque Dios estaba con él. Él no temía, no porque no le iba a pasar nada malo. No, todo estaba al acecho. Pero él no temía porque Dios estaba con él. Tú no tienes que temer, no porque la vacuna viene. No tienes que temer porque, tienes que no temer porque Dios está contigo. Y eso no quiere decir que la enfermedad no va a llegar. Eso quiere decir que tu vida puesta en las manos de Cristo Jesús, lo que pase, siempre es mejor porque los caminos de Dios siempre son mejores. Te vas a cuidar, vas a seguir todas las reglamentaciones, pero tu confianza va a estar colocada en Dios. Y entonces, en los versos 5 y 6, ahora David asume una posición de rey. David asume una posición de rey y mira qué interesante, porque él asume esa posición de rey y en el verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dos cosas, ¿te acuerdas que yo te decía que David le llamaba las cosas que no son como que fueran? De repente aquí en el texto él se está mirando como rey cuando estaba en una cueva escondido.
porque Dios le había prometido que él iba a ser el rey. Por lo tanto, David confiaba en las palabras de Dios, tanto así que le llamaban como que es, aunque no fuera. David entendía que era el rey porque Dios le había dicho que él iba a ser el rey, aunque estaba en una cueva escondido, aunque estaba huyendo, aunque estaba en dificultad. Pero él entendía que él era el rey porque Dios le había llamado rey. Y entonces ahora en el verso 5 y verso 6, quien está hablando es el rey. Entonces David está hablando como rey. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite en el momento de la unción. Mi copa está rebosando, la copa del rey. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Señor. Ahora está hablando el rey. Y número 2, mira qué interesante. Para tú poder hablar como rey, primero tienes que hablar como oveja. De repente hay gente que se la cree y que nos creemos que somos gran cosa porque somos de la familia tal, o que somos gran cosa por la cuenta bancaria que tenemos, o que somos gran cosa de repente porque no sé, tengo una casera, porque tengo un título, porque tengo una green card, porque tengo un pasaporte, un blue passport, la cosa que sea. Y de repente solemos creernos que soy fuerte, que yo lo puedo hacer. Sin embargo, para tú hablar como rey, primero tienes que hablar como oveja. Y eso hay que entenderlo en la vida. Para tú poder pararte y hablar como rey, tienes primero que ser oveja. Tienes que hablar como oveja. Para tú hablar como un papá exitoso, tienes que hablar como un papá dependiente. Para tú hablar como un esposo exitoso y pararte como rey, tienes que primero caer de rodillas y hablar como ovejas. Si tú no caes de rodillas rendido al Señor, entonces no podrás sentarte en el trono del éxito. Si tú no aprendes a confiar en el Señor en la oscuridad, no podrás caminar con la frente en alto en la luz. Si tú no aprendes a rendirte al Señor en momentos de soledad, si tú no aprendes a caminar de rodillas, nunca vas a poder llegar a la meta levantando la victoria, la medalla de victoria. Primero hay que hablar como oveja para luego usted hablar como rey. Y es lo que aprendemos aquí de David. Ahora, me parece algo muy interesante. Y es que el Salmo 23 también está escrito en una especie de estructura. Una estructura quiásmica que tiene, de quiásmica conceptual, que tiene un centro muy interesante. Mira qué interesante. Si tú miras en el verso 1, Jehová mi pastor, nada me faltará. Habla de la totalidad, nada me va a faltar. Totalidad, nada me va a faltar. Y nada es nada. En el último versículo, verso 6, ciertamente el bien y la misericordia todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, está hablando ciertamente todos los días de mi vida, y en la casa por largos días, todos los días de mi vida, totalidad. O sea, David está diciendo, en Cristo Jesús hay totalidad. Así que yo puedo confiar en totalidad en Cristo. Yo puedo confiar en totalidad cuando Dios está conmigo. Nada me faltará. Todos los días de mi vida, el bien y la misericordia van a estar conmigo. Todos los días de mi vida, largos días. O sea, la vida completa. O sea, la totalidad se encuentra en Jehová. Y luego en el verso número 2 dice el texto, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. El pasto y el agua son la comida principal de la oveja. Lo que David está diciendo, mira, en Dios, verso 1 y 6, en Dios está la totalidad de la seguridad. O sea, la totalidad de mi vida en Jehová está segura. Ahora, verso 2 está diciendo, la parte física, la comida, el pasto y el agua son la comida. El pasto y el agua es la comida. El pasto y el agua es la comida de la oveja. Y entonces David está diciendo, la totalidad de mi comida en Dios está segura. Y entonces habla de la totalidad allí, habla de la comida. El verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mira qué interesante. El texto está diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Está hablando de mesa, aderezas, prepara una mesa de comida. Tanto en el verso 2 como en el verso 5 habla de comida. En Cristo Jesús hay seguridad de lo que se pone en la mesa. Y entonces David dice, en Jehová
Como oveja encuentro seguridad. Como rey también encuentro seguridad. Si tú no encuentras seguridad como oveja, tampoco lo encontrarás como rey. Si tú no eres fiel al Señor como oveja, tampoco lo serás cuando seas rey. Verso 3. Confortarás mi alma en lugares y me guiarás por senda de justicia por amor a su nombre. Y entonces dice aquí en el verso 4, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Conforte, conforte. O sea, mira qué interesante. David está diciendo, la totalidad de mi vida, verso 1 y 6, en Jehová está plenamente seguro. Toda la parte física y material de mi vida, verso 2 y verso 5, en Jehová está garantizada. Y luego dice, toda la parte interior, el confort, el ánimo, la alegría, todo lo que es lo interior, lo mental, lo que hay dentro de mí, todo lo que es la persona, lo que soy, lo que pienso, lo que hago, mi ánimo, mi realización, o sea, sentirme confortado, no temer, andar con seguridad en la vida, en Jehová está garantizada. El Salmo 23, el rey está diciendo, para tú sentarte en el trono tienes que hablar como rey. El rey me está diciendo en el Salmo 23, el rey David me está diciendo, la totalidad está segura en Jehová. En el Salmo 23, el rey David me está diciendo, la totalidad de la seguridad material, tu seguridad material está segura en Jehová, no en la cuenta bancaria. En el Salmo 23, el rey David me está diciendo, tu confort emocional y tu seguridad material están segura en Jehová. Hermano querido, solo hay seguridad en Jehová. Solo hay seguridad cuando tu vida la colocas en Jehová. Solo hay seguridad cuando usted camina con fe ciega en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso, en el día de hoy yo quiero invitarte a tener fe ciega en el Dios Todopoderoso. Quiero invitarte a tener fe ciega en tu Dios Todopoderoso. Vamos a orar en el día de hoy. Y al orar, yo quiero orar por todos los comentarios que nos han dejado. Yo quiero presentárselo al Señor en esta hora. Quiero presentar al Señor nuestros hijos, como te había dicho al principio. Yo quiero orar por nuestros hijos. Quiero presentarle a nuestros hijos en las manos del Señor. Así que quiero presentar todos los comentarios que se han hecho acá por nuestros hijos. Quiero presentárselo al Señor. Quiero pedirle al Señor por ellos, para que Dios tome el control, para que Dios tome el control de su vida y que Dios pueda hacerlos volver. Si hay algún hijo que se ha apartado, si hay algún hijo que se ha ido, por favor, coloque su nombre allí para presentárselo al Señor en esta hora, para presentárselo a Dios en esta hora. Y oremos juntos y vamos a presentarlo a nuestros hijos. Toda esta semana vamos a presentar esos hijos al Señor. Yo voy a copiar esos nombres y lo voy a poner en una lista, porque cada noche voy a estar orando por nuestros hijos. De esta semana vamos a orar por nuestros hijos. Mañana vamos a orar por nuestros hijos. Cada noche yo quiero que tú me acompañes a orar por nuestros hijos, a estudiar la palabra del Señor y a orar por nuestros hijos. Voy a anotar sus nombres, lo voy a poner aquí en mi oficina donde estamos transmitiendo cada noche. Y yo quiero que oremos toda esta semana colocando la vida de nuestros hijos en el Señor. Querido Padre Celestial, en este momento, Señor, yo quiero colocar la vida de nuestros hijos en tus manos. A lo mejor hay muchachos que se han apartado de tus caminos. A lo mejor hay muchachas que se han apartado de tus caminos. Hay hermanos de iglesia muy preocupados porque tienen sus hijos enfermos. Padre, yo quiero presentárselo en tus manos. Que esta situación de desesperanza, que esta situación que estamos viviendo, Señor, pueda alcanzarlos y que pueda cambiar su mente y que pueda reconciliarlos con los padres. A lo mejor hay hijos que están experimentando conflicto con los padres, separación con los padres. Yo quiero presentarlo en tus manos en esta hora, oh Señor. Padre Santo, si hay alguna jovencita, algún jovencito que necesita ser alcanzado, donde quiera que se encuentre, alcánzalo con tu presencia, oh Padre Celestial. Nuestros muchachos que están sirviendo, Padre, alcánzalos, protégelos. Los que están trabajando en los hospitales, en el área de la salud, alcánzalos, Señor, protégelos, cuídalos, oh Padre Santo. Padre Santo, que esta temporada podamos experimentar hijos regresando a ti.
hijos volviendo a tus caminos. Toda esta semana vamos a colocar nuestros hijos en tus manos. Hay padres que están colocando sus nombres en el comentario, en la lista, que ahorita no alcanzo a leer, pero que voy a escribirlos para orar por ellos, oh Señor. Yo quiero presentarlos en tus manos. Yo quiero pedirte, oh Dios, que tu mano poderosa los alcance, que tu mano poderosa sea con ellos y que tú, oh Dios, puedas hacer una diferencia grande en sus vidas en este momento. Padre, la plenitud de nuestra confianza está en ti. Gracias por escucharnos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande. Mañana vamos a volver a estar aquí como cada día de todo este periodo de cuarentena. Hemos estado acompañándote, querido hermano de PV, hermano del norte. Hemos estado acompañándote cada día para que juntos podamos vivir esta etapa, porque hay esperanza en medio del coronavirus. Dios te bendiga mucho, un abrazo grande y nos vemos mañana.